Familia bonita de este canal de YouTube Nelter de la Cruz, aquí los saludamos. Pues seguimos con las preguntas, le toca a uno de Baja California, un periodista. Por ahí no se les olvida uno su like, aquí abajo la campanita, suscríbanse. Empezamos, ¿qué les parece? Millones más de pobres y 2 millones de personas más en pobreza extrema. También decía que la entrega de apoyos sociales, estas transferencias que se hicieron sobre todo durante la pandemia, no fueron suficientes para amortizar la caída económica. Me gustaría preguntarle, con base en estas cifras, si a su consideración la política de bienestar social de su gobierno ha cumplido. Sí, desde luego. Es lo mejor que se ha tenido en la historia del país, la política de bienestar que se está aplicando en este gobierno. Es el distintivo de la Cuarta Transformación. Nunca se había apoyado tanto a los pobres como ahora. A pesar de este aumento de la pobreza, presidente. Es que no se toma en cuenta, y está muy difícil que yo convenza al Reforma, porque son muy dogmáticos. No se toma en cuenta de que se cayó la economía por la pandemia, como no sucedía en cerca de un siglo. Y no toman en cuenta tampoco lo que se está destinando a apoyar a la gente. Pero en el Reforma, su concepción conservadora, su pensamiento conservador, no les da para aceptar de que el apoyo que le llega a la gente le ayuda. El pensamiento conservador que predomina en el Reforma los lleva a suponer que ese ingreso lo agarra la gente para derrocharlo. ¿No ven cómo alguien que piensa también como los del Reforma prohíbe que tomen caguama? Ese es el pensamiento. La gente es muy responsable y los ingresos que les llegan a los adultos mayores los usan para su alimentación. Pero en el pensamiento conservador no se acepta eso. Eso es derroche, eso es populismo, eso es paternalismo, eso es repartir dinero. En el pensamiento conservador que guía la política editorial del Reforma, lo que se le da a los de arriba le llaman fomento o rescate. Por ejemplo, el Reforma nunca cuestionó el FOBAPRO. Cuando en una crisis como esta tomaron la decisión de convertir las deudas privadas en deuda pública, las deudas de los banqueros, que son los que se anuncian en el Reforma, o de las grandes corporaciones empresariales que se anuncian en el Reforma. Eso es fomento, eso es rescate, eso está permitido. La condonación de impuestos también a los de arriba. De eso no habla el Reforma. Pero si se le da a los pobres, si se le da a los jóvenes, a los que ellos tacharon de ninis de manera despectiva,
sin entender las circunstancias de pobreza y de desintegración familiar y la necesidad de ayudar a los jóvenes, pues eso lo rechazan completamente. Entonces, para responderle al Reforma, decirle que nos da mucho gusto que se preocupe ahora por los pobres. Regresando precisamente al tema de la pobreza, presidente, ¿a usted y a su gobierno entonces sí le da para aceptar que hay casi 6 millones de personas más en pobreza y pobreza extrema? No acepto el resultado de esa encuesta. Tengo otros datos. Es medición y creo del que la gente está recibiendo más apoyo y aún con la pandemia la gente tiene para su consumo básico y algo muy importante, no ha perdido la fe y estamos saliendo adelante. ¿Se mantendría la misma política social o se plantearía algún reforzamiento, replanteamiento, sí, reformulamiento de la política? Ya me estoy convenciendo ya de que hay que cambiarla. Hay que volver a la condonación de impuestos, hay que rescatar a los de arriba, hay que seguirle dando dinero a los periódicos para que hablen bien de uno. La voy a cambiar, ¿eh? Ya lo estoy pensando. ¿Ningún cambio entonces? ¿Eh? ¿Ningún cambio a la política social? No, al contrario. Por el bien de todos, primero los pobres. Presidente, y en un segundo tema, el día de ayer el subsecretario López-Gatell hacía un llamado a los gobernadores a acelerar esta reconversión hospitalaria ante el alza de hospitalizados por el COVID-19 y el alza de los contagios en esta tercera ola. Sin embargo, hay gobernadores que expresaron que no tienen recursos para atender esta reconversión y otros temas relacionados con este COVID-19. El gobierno federal ayudará a los estados a este proceso. Estamos ayudando. Donde se requiere, aquí lo hicimos, aquí en Baja Sur, para reconvertir, porque ya después de que levantamos el sistema de salud y se fortalecieron hospitales para la atención de COVID, como habían bajado los contagios, se estaban dando ya servicios que se habían quedado pendientes, servicios de salud, pero de nuevo vinieron contagios y ahora tenemos que estar pensando en la reconversión. En algunos casos tenemos la garantía que no teníamos antes de que ahora por la vacuna son menos los hospitalizados, pueden crecer los contagios, pero son menos los que requieren de hospitalización. Y lo más importante de todo, lo que más tranquilidad nos da, son menos los fallecidos. Entonces, yo voy a seguir llamando a todos a que nos vacunemos. Aún la gente mayor que tenía dudas, que estaba escéptica, porque pensaban algunos de que iba a afectar la vacuna, que iba a provocar reacciones negativas, pues ya se ha probado que no es así. Son muy pocos los casos donde una reacción lleva a que una persona pierda la vida. No hay, o sea, son muy poquitos casos en el mundo. ¿Sí? O sea, todo esto es importante para quitar mitos, porque al final de cuentas
los hechos hablan. Entonces, no afecta, protege. Yo pongo mi caso como ejemplo. Se contagió Jesús Ernesto, porque ahora los contagios es más para los jóvenes. Y hubo de una u otra manera convivencia, porque no les pega fuerte, y pasaron unos días hasta que se hizo la prueba. Y no nos afectó a nosotros, ni a la mamá ni al papá, porque estamos vacunados. Ayuda mucho la vacuna. Entonces, aquí en Baja California Sur hemos avanzado considerablemente en la vacunación. Bueno, en el país ya estamos en el 55% y sigue en pie el compromiso de que para octubre vamos a estar al 100%, todos los mayores de 18 años. Aquí en Baja Sur, 82% de vacunación. Entonces, de la población. Entonces, ya vamos a terminar y esto ayuda mucho. De todas formas, vamos a estar pendientes para que se tengan las camas suficientes, ventiladores, médicos, especialistas, y ayudamos a los estados. Presidente, ¿existe preocupación por esta posible saturación de los hospitales en algunas entidades? Si bien a nivel nacional está entre el 40 y el 50% en algunos estados, se decía el día de ayer que ya está llegando a su tope, a su máximo de capacidad. Son muy pocos, casi no. ¿Por qué no pones la gráfica, aunque la que tenemos es nacional? Puede ser que se tenga por estado, sobre ocupación hospitalaria. Es interesante esto. Nada igual a lo que padecimos, pues. Es que estábamos va subiendo, pero todavía 51% de ocupación de este nivel. Y además, aun cuando están creciendo las hospitalizaciones, hay menos fallecimientos. Y además ya hay tendencias en esto por estado a la baja. Y donde haga falta, ahí vamos a estar. Miren, cuando estábamos aquí, fue en enero, febrero de este año, llegamos a una ocupación en la Ciudad de México del 95%. Ahí sí, la verdad, sufrimos. Que parece que Colima también está en una situación similar en este momento. No, a esos niveles no. Esos niveles no. A ver si pones Colima. Hay contagios, pero es menos la hospitalización. ¿No la tienes? Bueno, pero vamos a estar nosotros pendientes, decirles a todos los gobernadores, lo estamos haciendo. Acaba de estar el director del Seguro Social en Sinaloa, y en los estados donde ha habido más incremento, que tienen que ver también con el turismo. Es Baja California Sur, es Quintana Roo. En los dos estados
ha habido una disminución y se ha avanzado. Se tomó la decisión de darles preferencia en la vacunación. Nayarit, Sinaloa y en particular Mazatlán, Vallarta, Acapulco, y más con jóvenes. Pero ya estamos en eso. Presidente, sobre el tema que planteaban hace un rato en el conflicto en el Tribunal Electoral, decía que la Corte no va a tener alguna participación o injerencia en la toma de decisiones en relación a este conflicto. Sin embargo, el propio presidente Vargas o depuesto presidente Vargas de este tribunal interpuso una controversia que va a tener que resolver precisamente la Corte sobre si fue legal o no su destitución por parte de sus compañeros. No tendría que, en este caso, pues una participación, digamos, de manera directa e importante en la resolución de todo este conflicto la Corte. Yo creo que no, legalmente. Es que hicieron un Frankenstein. Imagínense que es Poder Judicial, pero no puede la Corte intervenir. Lo hicieron exprofeso para que este tribunal dependiera de los partidos. Esa es la partidocracia, que es de las cosas que hay que corregir. Pero vamos a ver qué sucede. ¿Para el gobierno federal el magistrado Vargas sigue siendo el presidente del Tribunal Electoral? No nos metemos en eso, no nos metemos. O sea, porque no nos corresponde. O sea, ahora, como representante del Estado mexicano, lo que yo sí deseo es que haya democracia y que se le garantice al pueblo el derecho a elegir libremente sus derechos políticos y que todos los servidores públicos sean eso, en efecto, en realidad, servidores públicos, que no sean empleados de grupos de intereses creados, que su amo sea el pueblo, sean los ciudadanos, no quién los puso, no qué grupo representa en el cargo que tiene, a qué partido va a defender. Entonces, hay que buscar en la integración de estos organismos a gente íntegra, con principios, gente honesta, con convicciones, demócratas, verdaderos, no estos falsos. Por ejemplo, los que llamaron a no votar en la consulta. ¿Qué clase de demócratas son? Nada más porque no les convenía. Quieren la democracia, pero cuando les conviene. Pero cuando alguien va a ser un peligro para México, no. Hay que hacer el fraude. Vamos a salvar a la patria. Hay una gran amenaza que se cierne sobre nuestro país. Hagamos un fraude patriótico. Así es la derecha, así es el conservadurismo, también con excepciones. Muy bien, vamos aquí, a Baja.